Buenas tardes amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación RELAPRO. Les habla Milcar Brunal con el propósito de presentar este encuentro internacional de organizaciones que trabajan en pro de la orientación en Latinoamérica. En la hora del tinto hoy tenemos como invitados a colegas del Colegio de Orientadores Educacionales de Chile, la licenciada maestra Jessica Barraños y el maestro Luis Marín. Vamos a proceder a darles la palabra y que nos cuenten un poquito acerca de su trabajo y qué es el Colegio de Orientadores Educacionales de Arica, Chile. Adelante, Jessica. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy. Bien, como decía Milcar, ¿cierto? Nosotros somos un colegio de orientadores educacionales Chile. Ya tenemos pronto a celebrar nuestros 30 años de constitución. Somos una asociación gremial de profesores con especialidad en orientación educacional. Y el trabajo principal nuestro, obviamente, es con estudiantes, desde básica hasta enseñanza media, primaria y secundaria, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos la temática, sobre todo comenzando con lo que es el desarrollo humano. De ahí parte todo, desarrollo humano, posteriormente con las relaciones interpersonales, el autocuidado, bienestar, ¿cierto? Lo que es también participación democrática, lo que es proyección del aprendizaje, orientación vocacional, consejería. Entonces, todo esto partió desde el año 1990, ya donde 5 profesores, un poquito de historia, se vieron conversando y vieron que dentro de los establecimientos educacionales donde se trabajaba, tenían las mismas problemáticas que tenían nuestros niños, ya relacionados con lo que menciono, con las relaciones interpersonales, también con el rendimiento conductual. Entonces, frente a eso, surgió la idea y se motivaron para que pudiéramos tener un grupo en este caso, de colegiados, ¿ya? Y en algún momento se pensó cómo hacíamos también esa articulación con autoridades, con universidades, para hacer todo este trabajo de acompañamiento colaborativo. Así que de esa manera surgió la idea de poder constituirse, obviamente legalmente, y eso es lo que nosotros hoy en día somos Colegio de Orientadores Educacionales de la región de Arica y Parinacota, ya que somos la región 15, pero estamos al ladito, ¿cierto?, de una ciudad límite del Perú, principalmente, así que eso más que nada somos nosotros, y bueno, ahí Luis también podrá, él es nuestro fundador de este Colegio de Orientadores Educacionales. Muy bien, antes de que Luis tome la palabra, venimos en este proceso, en ese trasegar de conocer la orientación latinoamericana bajo un supuesto, y es que tenemos más puntos comunes que diferentes. Y obviamente el punto común básico es la población a la cual atendemos. Luis, por favor, cuéntenos cuáles son las características socioeconómicas, culturales de los estudiantes que atienden los orientadores educacionales en Chile. La verdad es que los orientadores sirven en diferentes escenarios. Un escenario es la educación particular pagada, por lo tanto el perfil de los estudiantes ahí es una situación, llamemos así, de una clase acomodada, con un nivel profesional de sus padres principalmente o en la línea de los empresarios. Después viene la educación pública, que tiene dos variantes, una que tiene que ver con la administración privada y otra que tiene que ver con la administración pública, que se llama hoy día Servicio Local de Educación Pública. Entonces, en ambas líneas, llamamos, sirven a una población que en general se caracteriza por altamente vulnerable. Cuando nosotros hablamos de población vulnerable, lo hablamos en diferentes tópicos. Uno desde el punto de vista sociológico, otro desde el punto de vista físico, otro desde el punto de vista psicológico, otro desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, existe la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca que provee alimentación, que provee algunos útiles, digamos,
y también provee algunos recursos a los niños en desmedro desde el punto de vista de que su grupo social no tiene lo suficiente como para alimentarlo, pero tampoco lo que da la Junta de Auxilio Escolar es suficiente. Después tenemos los mundos sociológicos que son niños que viven en sectores poblacionales y que por lo tanto las poblaciones varían de acuerdo, digamos, a cómo han ido construyendo sus historias. Algunos nacieron como campamentos y terminaron siendo poblaciones urbanizadas plenamente, otras son urbanizadas pero con muchas necesidades y otras que son poblaciones realmente, digamos, relativamente acogedoras. Y después tenemos, ¿no es cierto?, los niños con algunos temas psicológicos que tienen que ver con problemas de autoestima principalmente y que se enfocan en la autoestima académica, o por otro lado, ¿no es cierto?, algunas situaciones de habilidades sociales blandas que necesitan. Y después hay otras que son de carácter educativo, y donde están, ¿no es cierto?, los distintos problemas como la disgrafia, la dislexia, la dislalia, etcétera, que ahí se van caracterizando como alumnos en carácter transitorio o permanente. Y después tenemos los alumnos que tienen algunas dificultades de desplazamiento físico. Entonces, algunos niños con limitaciones en términos de discapacidad auditiva, de discapacidad visual, de discapacidad motriz. Entonces, la población es muy heterogénea, a tal extremo que el Ministerio se ha visto en la obligación de colocar programas adicionales, que nosotros llamamos los programas de integración, donde asisten especialistas, psicólogos, kinesiólogos, profesores de educación diferencial, que son las personas que están atendiendo a esto. Ahora, todo esto tiene un solo concepto, el concepto de equidad. Y la equidad en el fondo es como buscar aquellos elementos complementarios que permitan estar en lo que nosotros podríamos llamar el promedio de los alumnos. Estos niños que están en una desventaja hay que ir llevándolos, digamos, para que puedan, ¿no es cierto?, nivelarse. Y también está el trabajo que aquí nosotros hacemos los orientadores, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la equidad pedagógica, que es, ¿no es cierto?, estimular espacios de mayor dedicación desde el orientador, principalmente el profesor jefe, que es un aliado estratégico nuestro, y el profesor de asignatura, que es el que le da más tiempo al que más le cuesta aprender. Y nosotros, desde el punto de vista como orientadores, somos los que logramos persuadir a los alumnos que se forman al interior del aula ciertas alianzas estratégicas que permitan que los alumnos más aventajados o guarden silencio o tengan actitudes colaborativas con esos niños que necesitan más tiempo para lograr el objetivo. Muy bien, un trabajo bastante extenso, tal cual se presenta en diferentes países de nuestro continente latinoamericano. La licenciada Jessica Baraños ya nos empezaba a hablar de un punto central que es el desarrollo humano. En el documento que ustedes presentan, sustentan lo siguiente: es necesario mantener la relevancia del orientador como el profesor especialista en pedagogía de formación humana en contextos escolares como el sello del acompañamiento colaborativo. Creo que eso resume muy bien la visión que ustedes quieren presentar, pero quiero retomar un aspecto muy importante para nosotros. Hay un autor chileno que referenciamos totalmente en nuestro proyecto de orientación transicional para el sentido ético de la vida, que se llama Manfred McNiff, recientemente fallecido. Gracias a esta teoría del desarrollo a escala humana, la red de RELAPRO ha venido construyendo este modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida bajo unos principios o unos supuestos fundamentales que tienen que ver con las necesidades humanas. Ya bien, tal como lo presentaba el maestro Luis Marín, tenemos en común esas necesidades, eso es lo que dice la teoría, que independientemente de que vivamos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Uruguay, en Perú, en donde vivamos, todos tenemos la necesidad de subsistencia, protección, afecto, identidad, libertad, participación, creación, recreación, inclusive comunicación. Y esto es lo que nos permite construir un modelo latinoamericano en torno a unas necesidades en común organizadas en 3 grandes capítulos. El capítulo de la orientación para la vida intrapersonal, lo que mencionaba el maestro, que tiene que ver con situaciones individuales como la autoestima, la autoimagen, la autorrealización,
algunas condiciones particulares como necesidades educativas diferenciales, que tienen también que ver con la segunda línea, que es la orientación para la vida académica y laboral, y el tercer capítulo de la vida en comunidad. En ese aspecto de la vida en comunidad, ¿cuál dirían ustedes, maestra Jessica, que sería el rol del orientador en cuanto al mundo de lo social? Creo que está claro que el orientador tiene un papel en lo personal, en lo individual, un papel en lo académico, pero estamos como que construyendo ese rol social de la orientación o de la orientación educativa, como ustedes la denominan. Nuestro rol aquí, bueno, todo lo que se ha mencionado es de acompañamiento. Eso es lo principal, el acompañamiento que uno realiza, ¿cierto? Principalmente, bueno, comenzando el primer vínculo, que es nuestros profesores jefes, ¿ya? Nosotros con nuestros profesores jefes hacemos en nexo esa comunicación, sobre todo hoy en día en pandemia, eso se ha notado mucho más, ¿cierto? Por todo lo que la nueva forma de uno de comunicarse. Y bueno, este vínculo es principal con ellos, de esa manera trabajamos, llegamos directamente al estudiante y a sus apoderados, ¿ya? Porque todo esto es un trabajo colaborativo, es una triada. Si no tenemos, ¿cierto?, a la escuela, al estudiante y al apoderado juntos, siempre es lo que uno siempre desea, porque faltando uno de ellos, no vamos a poder lograr el éxito de nuestro estudiante. ¿Ya? Lo primero para nosotros es el acompañamiento que hacemos. Y dentro de este acompañamiento es lo que se ha mencionado acá, el desarrollo humano, el desarrollo personal de cada estudiante. Hoy en día, con la pandemia, han perdido su trabajo los apoderados. Entonces, ¿cómo nosotros apoyamos todo esto? ¿De qué manera llegamos al estudiante si no tiene cómo conectarse? ¿De qué manera si no tiene el alimento del día a día? ¿Ya? Porque nos encontramos con muchas situaciones. ¿Qué pasa si no tiene conectividad? Si no tiene internet? Entonces nosotros ahí hemos hecho un trabajo desde los servicios de orientación, porque trabajamos en lo que es equipos técnico-pedagógicos, pero desde los servicios de orientación, colaborativamente con el equipo multidisciplinario, ¿cierto?, coordinado por nosotros, las distintas necesidades que se han ido viendo, visualizando en todo este trabajo colaborativo. ¿Ya? Nosotros hemos hecho campañas a través del servicio de orientación de alimentos, de conseguir también notebook. Nuestras escuelas entregaron todos los notebooks acomodados, así de préstamo para nuestros estudiantes. Pendrive, cosa que si el estudiante tiene el computador, pero no tiene la conectividad, en el pendrive van cápsulas, ¿cierto? Las cápsulas de las clases de nuestros profesores que nos van entregando y nosotros les vamos ahí llenando el pendrive, y los apoderados van ciertos días, todo viendo que el riesgo que no los pueda ahí, ¿cierto?, perjudicar. Entonces se dan días para que ellos vayan y entregarle de esa manera las guías. Quienes no tienen impresora, también nosotros hemos visualizado una sala y ahí están por nivel, ya para poder entregarles las guías, y después ellos van entregando estas guías ya resueltas, y de esa manera hemos ido acompañando al profesor jefe, a nuestro estudiante, a los apoderados, asesorando también a nuestro director. Entonces es un acompañamiento. Muy bien, perfecto. Siguiendo en esta línea. Yo creo que en esa línea lo que tú planteas, Amílcar, uno tiene que ir mirando que en el fondo hoy día los colegios, su rol del colegio, para nosotros es como el laboratorio donde se hacen las prácticas, digamos, de aquellas formas de desarrollo personal, para que en la sociedad el alumno pueda actuar en forma autónoma y pueda construir sus relaciones interpersonales. Y en un marco de construir un sentido positivo de la vida. Por lo tanto, el rol que nosotros trabajamos en el mundo de la orientación tiene un mundo social, porque la interrelación, el construir sentido de equipo, el desarrollar algunas actividades juntos, por ejemplo, cuando el alumno practica un deporte, está desarrollando un sentido de equipo, una semejanza mental en términos de logro de objetivos, que es triunfar, digamos, en un deporte. Entonces, ese sentido nosotros lo estamos mirando siempre formativamente, porque la educación física es un elemento colaborador,
a la formación de ciertas actitudes que contribuyan a hacer la expresión operativa de los valores. Entonces, tienes ese elemento. Por otro lado, ¿no es cierto?, entender que la educación no tiene sentido en lo académico. La educación tiene sentido en tanto cuanto permite el desarrollo humano. Por lo tanto, el conocimiento es el recurso para los orientadores, el recurso didáctico que yo tengo para poder entender que el hombre en su desarrollo ha ido, ¿no es cierto?, construyendo, y por eso aparece la historia en un escenario, y por eso aparece la geografía, y cuando él comienza a resolver sus problemas y a cuantificar el mundo, aparecen las matemáticas. Entonces, esa convicción que se le comienza a formar al alumno en esos contextos va a permitir que él vaya desarrollando un espíritu de superación, por un lado, en el sentido de que la historia le muestra que todos pueden, y por otro lado, ¿no es cierto?, también una inquietud en términos de que él puede salir a conquistar. Y ahí están el desarrollo de la creatividad, el espíritu de emprendimiento, el trabajo que se hace indagatorio, porque no podemos hablar de investigación en la enseñanza básica o primaria, podemos desarrollar, digamos, conductas de carácter indagatorio. Entonces, eso también le permite a él comenzar a mirar los escenarios que le van a permitir en algún momento desarrollar su vocación. En tanto en cuanto va entendiendo que todo esto es dinámico. Y hoy día ese dinamismo le enfrenta a dos escenarios, el escenario presencial y el escenario virtual. Y tienen que entender que hoy día, ¿no es cierto?, se ve enfrentado a su comunicación con sus maestros y con sus orientadores en estos dos escenarios, que es virtual y presencial. Perfecto. Sí, es exactamente en esa línea donde quisiera dirigir un poco la conversación para continuar hablando del rol social de la orientación. En ciudades grandes, en ciudades tipo Bogotá, que tienen 8 millones de habitantes, Santiago de Chile, que tienen una cantidad similar, se presentan unas situaciones de, podríamos decir, amedrentamiento. El estudiante o el escolar está cada vez más encerrado, va de la casa al colegio, del colegio a la casa, y tiene poca participación en la vida comunitaria por ese temor que los padres tienen, por esa percepción de inseguridad que tienen respecto a lo que le pueda suceder. Era muy diferente la vida en la generación en la que nosotros crecimos prácticamente en la calle, íbamos de la casa a la calle, de la calle a la casa, al barrio, a la casa del vecino sin pedir permiso, entrábamos de pronto a almorzar una parte, comer a otra. Eso es totalmente impensable en situaciones como estas, y ahora muchísimo menos posible en la situación de pandemia. Todo esto para referirnos al tema de cómo es la relación de los estudiantes con su comunidad. Acceden fácilmente a los servicios comunitarios de una biblioteca pública, de la parroquia, de las instituciones de desarrollo de la comunidad, o eso cada vez está siendo sustituido por la virtualidad. Lo que pasa, Amílcar, es que en estos momentos lo que se está dando es que hay cosas que le corresponden a los gobiernos y no han sido capaces los gobiernos de resolver estas necesidades. Entonces, al no resolver estas necesidades los gobiernos, le han recargado la mano le han recargado la mano a la educación. Entonces, muchas veces hay muchos programas de gobierno que dicen que lo haga la educación. Y al final nosotros creemos que en algunos momentos aparecemos arbolitos de Pascua. Hay políticas públicas que deberían preocuparse de lo que es el desarrollo urbano y que no se ha hecho eso. Ahora, indudablemente que hoy día estamos en una línea fuerte de lo que es la pandemia, esta cosa del COVID-19, que ha llevado a refugiarse mucho más a los alumnos en la línea virtual. Pero también hay que reconocer que en la línea virtual hay una nueva forma de comunicarse de los jóvenes que no les demanda mucho el trabajo comunitario, digamos, en términos de juntarse presencialmente. Yo creo que en eso hay un llamado a las políticas públicas, hay un llamado a la iglesia,
hay un llamado también a los clubes, digamos, porque no motiva eso. Y eso obedece, yo diría que en los últimos tiempos, a una carencia de líderes. Si tú miras a Estados Unidos, en la última elección presidencial no nos mostró luces para que se pueda motivar a la gente, los jóvenes especialmente. Solamente motivó la desconfianza, el malestar. Tenemos el otro ejemplo de Perú. Entonces, ahí hay un aspecto que los orientadores tratamos de construir el sentido positivo de la vida. Comenzamos a pensar de que sin orientación no hay educación, porque es lo que te permite comprender. Y lamentablemente es una tarea muy difícil porque a veces los medios de comunicación, como son sensacionalistas, lo que se escribe en la pizarra te lo borran con el codo. Maestra Jessica, muy bien, en la línea que viene comentando el profesor Marín, estamos hablando, aquí en Colombia hablamos del trabajo intrasectorial del orientador y el trabajo intersectorial, es decir, el sector salud, el sector educación articulado con el sector salud, con el sector bienestar, con el sector protección especial, lo que aquí lo constituyen las comisiones de familia, las instituciones de bienestar familiar y todo eso. Dentro de la concepción que ustedes tienen de orientación en Chile, ¿contemplan ese capítulo del trabajo intersectorial o interinstitucional como parte de las funciones del orientador? Bueno, Jessica te puede comentar más eso porque ella vive relacionada con un montón de instituciones, partiendo desde salud, Jessica. Sí, pero primero quería referirme a lo anterior respecto a que nuestros chicos, si bien es cierto, antes se participaba de Boy Scout, de lo que es la pastoral en las iglesias, ¿cierto? Hoy en día sí se ha visto disminuido bastante, porque en la biblioteca los chicos ya no van, todo lo ven a través de internet. Lo que uno le ha ido enseñando que tiene que ser de buena fuente, ¿ya? El tema solidario, porque hay en las iglesias donde uno puede, ¿cierto?, ayudar, hay personas que llegan y hay comedores, entonces tenemos estudiantes que sí lo hacen, pero hoy en día no tanto como en los tiempos quizás nuestros. Nosotros como orientadores hemos también reforzado eso, lo que son las habilidades, ¿cierto?, socioemocionales, el ser solidario, empático, ser colaborativo. Y esto sí con la pandemia se ha visto, porque nuestros estudiantes, a pesar del riesgo, ellos cada curso, porque yo he participado de las reuniones de los apoderados, donde también están ahí los estudiantes ayudando a sus papás, porque no saben mucho de cómo conectarse, ¿ya? Y se han visto ahí campañas que han hecho entre ellos. De hecho, cursos que de repente tenían la idea de ir de gira, y esos dineros ya han comprado alimentos para ir a entregarlo, a pesar del riesgo, aún así acompañado de los padres han ido. Y todo eso ha nacido también por el trabajo que nosotros estamos realizando de esto de la resiliencia, de lo socioemocional respecto a la solidaridad, a la empatía. El que mi compañero en estos momentos no tiene cómo alimentarse o cómo puedo yo ayudar a él que tiene muchas ganas de estudiar pero no puede hacerlo. ¿Ya? Es eso, la pandemia nos ha ayudado mucho más en que ellos, todo el potencial, las habilidades, sí, las habilidades, nos ha permitido. Nos decía el maestro Marín que tiene Y respecto experiencia en lo intersectorial. En lo intersectorial, En lo exactamente. intersectorial, Jessica, ¿podría contarte la relación con el Poder Judicial, la relación con la parte de salud, Las redes que tenemos así que ahí te va a contar más detalles. Sí, Adelante, nosotros adelante. tenemos, bueno, como Colegio de Orientadores Educacionales, bastantes redes, porque este tiene que ser un trabajo, como lo mencionamos, no solo educación, tenemos obviamente todo lo que es redes con las universidades, por ejemplo, esta articulación que hay ya de enseñanza media para la educación superior con las universidades, con institutos, con centros de formación técnica. Esa es una de las redes que tenemos nosotros, la articulación. Lo otro es salud, el Ministerio de Salud. Nosotros vemos ahí, porque dentro de lo que es el Ministerio de Educación,
está lo que es el plan, que nosotros lo coordinamos con la participación, ¿cierto?, de todos los estamentos, el plan de afectividad, sexualidad y género. Entonces ahí está también apoyando el Ministerio de Educación, los SFAM, que son los consultorios, que cada sector de acá de nuestro, bueno, de nuestra ciudad, ¿cierto? Cada establecimiento tiene un CESFAM, un consultorio a cargo. Está también lo que son las Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros, la policía, ya que también ellos apoyan toda la parte de lo que es, por ejemplo, de drogas, en lo preventivo. Ya también tenemos esta Senda que igual es una institución que ve todo lo que es la prevención, principalmente también lo que es la prevención en el consumo de drogas y alcohol. Entonces nosotros tenemos una infinidad de redes las cuales apoyan colaborativamente nuestro trabajo. Y programas que nosotros también llevamos dentro del establecimiento. Sí nos pasa que a veces son tantos programas que ingresan al establecimiento educacional, aparte de lo que nosotros llevamos, ¿cierto? Entonces a veces nos encontramos que se bombardea de distintas partes y no concentrándose, entonces ahí estamos nosotros y decimos, No no, se parar focalizan, acá, no se claro, parar focalizan los acá, casos. exacto, parar acá, Perfectamente. no se pueden bombardear al estudiante, ¿cierto?, con tanta información si no es llevado desde nuestra coordinación, y de esa manera nosotros nos ordenamos, pero en lo intrasectorial sí trabajamos con bastantes redes. Bueno, es importante Ahora, que veamos estos puntos comunes de la orientación donde les comentábamos. En ese rol de lo social hablamos de lo intrasectorial y de lo intersectorial y de lo interinstitucional, lo cual vemos que es también parte de su programa. En esta parte final mencionaba Jessica que justamente también sucede acá, ¿no? Llega un bombardeo en determinada época del año y intentamos determinados momentos en donde los funcionarios externos necesitan demostrar efectividad en sus planes y proyectos y hay una saturación de programas por no focalizar. Justamente a eso quiero que dediquemos esos últimos 3 minutos que nos quedan, a hablar de la necesidad de construir un instrumento que nos permita caracterizar con mayor precisión los estudiantes con mayor vulnerabilidad, como nos hablaba el maestro Marín. ¿Existe en ese momento, tienen ustedes un instrumento que les permita no diagnosticar, sino detectar, identificar, caracterizar cuáles son los estudiantes o las familias más vulnerables en cada institución, maestro Marín? sí, hay un instrumento, pero eso lo maneja el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que clasifica a la población. Y a nosotros nos entrega la caracterización, nos dice, ustedes como colegio tienen el 90% de alumnos vulnerables, por lo tanto la subvención que entrega el Estado es una subvención mayor a la de aquel colegio que tiene un 30% de población vulnerable. O sea, hay un apoyo desde ese punto de vista. Ahora, esta población vulnerable, faltaba un poco explicarte también, hay una serie de instituciones no gubernamentales externas en la cual nosotros como orientadores derivamos. Y incluso, tú sabes mejor que nadie como psicólogo, que el psicólogo no se puede dedicar dentro de un colegio a la atención clínica, porque si no, no alcanzaría a atender toda la población. Por lo tanto, hay muchos casos que nosotros derivamos a algunas organizaciones y que, bueno, lo que sí nos falta todavía potenciar momento es la retroalimentación de ellos hacia nosotros. Pero nosotros enviamos permanentemente eso y por eso es que el rol del orientador educacional para nosotros es muy importante desde el punto de vista que es un gran articulador. Sí, Entonces, claro. él en conjunto con los otros profesionales es capaz de precisar cuál es la ayuda que necesitamos y por lo tanto, para poder precisar eso, se alimente ciertos diagnósticos, ya sea del psicólogo, o ya sea el asistente social, o ya sea del profesional del PIE, que permite ir entregando insumos que permiten elaborar un perfil y derivar a este joven, ¿no es cierto?, o su familia a algún centro que pueda apoyar. Perfectamente. Bueno, maestro, se nos acaba el tiempo en esta entrevista, pero ha sido muy enriquecedora las cosas que nos queden de pronto pendientes. Vamos a fijar un link para un documento que ustedes han escrito donde se amplía un poco más acerca de la visión, la misión
las líneas de investigación que el Colegio de Orientadores Educacionales de Chile, Arica, Chile, y la región de Parinacota, tienen propuesto. Entonces, cerramos con la invitación para dentro de una semana, el jueves 26 de noviembre, los esperamos en este encuentro internacional de organizaciones que trabajan en torno a la orientación. Son más o menos unas 15 instituciones que hemos podido contactar para que nos reunamos y pensemos en cómo articularnos entre nosotros mismos, cómo establecer proyectos de cooperación y cómo presentar la orientación como un bloque organizado de instituciones que pueden apoyar tanto a las organizaciones gubernamentales tipo OEA, OEI, etcétera, OEA, e inclusive articularnos con organizaciones no gubernamentales. Bueno, esas son posibilidades que vislumbraremos en ese encuentro del 26 de noviembre, jueves, a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia, y les estaremos enviando el vínculo a todos los que estén interesados en participar. Vamos a transmitir mediante vía YouTube y allí estaremos en contacto con todos los que quieran saber un poco más de qué es la orientación en América Latina y cómo las organizaciones que están vinculadas están trabajando en esto. Unas palabras finales, sí, maestro. Sí, mira, a nosotros lo que nos interesa como Colegio de Orientadores, complementando la excelente labor que ha desarrollado nuestra presidenta, es cómo logramos persuadir al Ministerio de Educación, cómo podríamos influir en las políticas públicas, de tal manera, ¿no es cierto?, que haya un respaldo normativo al quehacer de la orientación en Chile, en Latinoamérica. Nosotros ya hemos trabajado fuertemente en lo que es la formulación o las observaciones principalmente a lo que es el programa de orientación como una asignatura dentro del currículo nacional. Eso es un logro importante que hemos logrado. Lo segundo que estamos logrando y que estamos conversando, no ha sido difícil, es lograr que también haya una carrera profesional del orientador dentro del sistema escolar, que no solamente esté focalizado en un lugar, sino que también tenga una promoción, un estímulo a todo ese trabajo que no es visible, pero que sí es perceptible, digamos, en las conductas a veces de las personas. Y por otro lado, nosotros también queremos que se pueda visibilizar cada vez más el posicionamiento y el liderazgo del orientador educacional. Y por eso hemos logrado